Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel. Lo que vamos a hacer hoy es generar un raster de esta grilla rectangular de puntos que extraje ayer de una capa que tenía una extensión mayor. Estos son los puntos que se intersecan con un polígono que definí como área de interés. Para generar un raster en base a esta grilla rectangular de puntos, lo que necesito es hacer un buffer primero de este polígono que me defina la extensión que va a tener el raster. Voy a hacer un buffer de la mitad de la distancia que hay de un punto a otro, que esta vez lo vamos a medir en el sistema cartesiano de el mapa, ¿no es cierto? En este sistema de referencia, pero no sobre el elipsoide, sino sobre el mapa. Lo que vemos entonces es que teníamos un punto cada un cuarto de grado. Entonces, lo que voy a hacer antes que nada es generar un buffer de este polígono con una herramienta que se llama Buffer, que está en la caja de herramientas, que hoy quiero mostrar dos maneras diferentes de abrir el panel de caja de herramientas. Uno es en el menú Ver, acá en el menú Ver, Paneles, panel de caja de herramientas de procesos. Busco la herramienta Buffer, que se encuentra dentro del grupo Geometría Vectorial. La capa de entrada va a ser el polígono del área de interés, la distancia va a ser 0.125 en grados, no es una distancia, o sea, es una distancia entre comillas. Los segmentos, bueno, todas estas opciones que hay acá son de lo que va a ser el redondeado en cada esquina que se forme en el buffer, que a nosotros no nos preocupa porque lo que necesitamos en verdad es la extensión. Disolver el resultado significa cuando, producto de este buffer, dos geometrías se solapen, se superpongan. Si tildamos disolver, se va a producir una operación de unión entre las geometrías que se superpongan y se va a generar una geometría única. Vamos a dejar que se cree una capa temporal. Este buffer sí que lo vamos a usar poco, pero sí quiero que se añada al mapa. Bien, este es el buffer que vamos a usar de extensión para el raster. Y el raster lo vamos a crear con una herramienta que conocemos como rasterizar o vectorial a raster. La capa de entrada es la capa de puntos. El campo que vamos a usar es el campo de temperaturas máximas. Un valor fijo para marcar y podemos poner un valor si no elegimos ningún campo y quemamos, o sea, grabamos en los píxeles este valor. Unidades tamaño del raster. Esto es importante. Podemos definir el tamaño del raster de salida en píxeles o en unidades georreferenciadas. En píxeles, ¿qué significa? Que acá vamos a escribir cuántos píxeles va a tener de ancho y cuántas filas va a tener de alto el raster. Que yo en este momento no lo sé, lo tendría que calcular. Lo que yo conozco en verdad es cuánto va a medir cada píxel en unidades georreferenciadas en el sistema que estoy creando, que es este sistema. Lo voy a definir también acá en la extensión de salida, pero es este el sistema de referencia del raster, y yo sé que va a medir un cuarto de grado de ancho por un cuarto de grado de alto. La extensión en verdad podría calcularla y tipearla, pero lo que vamos a hacer es aprovechar ese buffer que hicimos recién usando la extensión de esa capa. ¿Cuál capa? Hecho buffer, aceptar. Bien, entonces estas son las coordenadas de la extensión que va a tener el raster interpretadas en este sistema. Igualmente el raster sale en este sistema. Asignar un valor especificado para sin datos. ¿Esto qué significa? Todos los píxeles van a tener un valor grabado.
pero nosotros podemos en los metadatos del raster asignar un valor a la etiqueta NoData. Entonces los píxeles que tengan este valor van a ser interpretados como NoData, que en el renderizado las aplicaciones interpretan esta etiqueta como que esos píxeles son transparentes. En las operaciones algebraicas, en teoría, una aplicación si opera un valor que está asignado a la etiqueta NoData y le suma 25, debería dar el valor que está asignado a la etiqueta NoData en el raster de salida. O sea, no debería de operarlo, pero eso depende de las aplicaciones. Igualmente siempre está la posibilidad en este formato que es el GeoTIFF, el que vamos a usar de salida para el raster, de asignar un valor, algún valor va a tener la etiqueta NoData, y lo que voy a hacer es asignar un valor que yo ya sé que no está en este conjunto de datos, que son temperaturas máximas de un pronóstico, y yo ya sé que no hay ninguna entre que valga menos 100. Por lo general uno trata de elegir un valor negativo o el valor más chico posible, pero bueno, puede elegir el que quiera y además, posteriormente de haber generado esta rasterización, se puede hacer un translate, un GEDAL translate, que es hacerle cambio de formato al valor del píxel, cambiar el valor de NoData del raster, cambiar opciones, estas opciones de creación, como por ejemplo la compresión, que yo ahora no le voy a dar ningún tipo de compresión, el formato el formato digital, digamos, que, va a tener, que se va a ocupar para almacenar el valor, que puede ser desde un byte, que es eh, en el que se puede almacenar un número de 0 a 255. Para los valores que nosotros estamos usando, este flotante de 32 bits está muy bien. Nosotros tenemos valores mayores a -100, menores que 100 y con algunos decimales que nos sobra. Este tamaño de 32 bits nos sobra. Si queremos preinicializar con algún valor, no queremos. Tampoco queremos invertir la rasterización ni tenemos ningún comando, parámetro de la línea de comandos adicional que agregar. La línea de comandos es esta, el comando que se usa es este, es de la librería de GEDAL. Lo que hace QGIS es, con este diálogo, es visualmente establecer estos parámetros. Si quiero que se guarde directamente en un archivo, entonces selecciono acá, guardar archivo. En esta misma carpeta del proyecto lo voy a llamar también área de interés, solo que no va a ser un geopackage, esta vez va a ser un TIFF, en verdad, ¿no es cierto?, un geotiff que está georreferenciado. Bien, y que se cargue al mapa una vez que se termine de grabar. Bien, acá vemos los valores que hay en esta capa raster que acabamos de crear. Si no ven esto, bueno, se muestra así, es la leyenda, va de -19 grados más o menos a 28, y se está renderizando o representando como una intensidad de blanco, desde nada intenso hasta totalmente intenso. Por ejemplo, vamos a identificar objetos, podemos identificar objetos de capas vectoriales, o si seleccionamos en una capa raster, yo estoy en el modo de capa actual, bueno, me muestra las coordenadas que yo piqué y el valor del píxel que yo había hecho acá la selección. Vamos a ver que quedan todos los puntos centrados en cada píxel, porque como teníamos una grilla rectangular, muy rectangular de puntos, entonces es fácil armar un raster que calce justo.
¿no es cierto? Generando bien la extensión, lo que va a ser la extensión del raster y configurando bien el tamaño que tiene que tener el píxel. Lo único que me gustaría hacer antes de terminar es darle un estilo diferente de representación, lo cual lo voy a hacer con otro panel, que la segunda manera que quería mostrar de abrir paneles es haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte de estas grises de las barras de herramientas. Se abre bien, es lo mismo que hay acá en el menú ver. Paneles y ver barras de herramientas. Se muestran todos los paneles que tenemos según los complementos que tengamos instalados y todo. Yo quiero mostrar el panel de estilo de capas. Es un panel muy lindo que se programó, lo programó un chico que la verdad programa muy bien hace un tiempo ya. Con este panel es como estar en las propiedades de la capa. Yo, por ejemplo, voy a venir a área de interés. Es como estar en las propiedades de la capa en la parte del estilo, ¿no? De la simbología, la transparencia, estas cosas que vemos acá. Y además que podemos guardarlo, bueno, y guardar como predeterminado, volver atrás algunas cosas. La opacidad no hay problema, yo la voy a dejar que sea opaca, o sea que no sea transparente. Lo que sí quiero cambiar es que no se represente como gris monobanda, sino que se represente como pseudo color monobanda. Voy a hacer un zoom a la capa para verla. Es un raster de una banda sola. La interpretación del color es gris. Esto viene de los sensores remotos. Cuando tenemos 3, 4 bandas, 5 bandas, le podemos definir a cada banda una etiqueta, creo que es un metadato, de cuál es el color con el que se debe interpretar esa banda. Y tenemos un mínimo y un máximo en el cual se va a escalar la intensidad de representación. Lo que yo voy a hacer es, bueno, acá se está mostrando el mínimo y el máximo absoluto. Lo que yo voy a hacer es definirlo como de menos 20, que se escale de menos 20 a 30. Que se escalen los colores. Lo que quede por fuera, por ejemplo, si yo pusiera de menos 20 a 0, lo que queda por fuera se pinta todo del color máximo, ¿no es cierto? En una interpolación lineal en esta rampa de color, que es la espectral, que aparece acá, si no aparece acá, está entre estas, y si no acá hay más rampas de color también, y se pueden editar y guardar como personalizadas. Lo que sí quiero hacer es invertir la rampa para que me muestre los azules como los colores más fríos, asociados a las temperaturas más frías. Tengo para poner una unidad para la etiqueta en la leyenda, ¿no es cierto? Un sufijo acá. Esto va a venir acá, que es la leyenda. Y esta es la clasificación. En este momento está de modo continuo, o sea, de que se está interpolando directamente lineal desde el mínimo hasta el máximo. Pero igualmente genera cinco clases. Pero lo que voy a hacer es, en intervalos iguales, agregar una clase más para que quede justo en números redondos, porque voy de menos 20 a 30, entonces creo 6 clases y tengo acá ya viendo el color y mirando la leyenda ya me doy una idea de por dónde andan los valores. Y hay, bueno, más opciones que son muy, muy interesantes para investigar, para experimentar. Se puede hacer que tenga en cuenta las capas que hay de fondo y cambiarle un poco el color para que se puedan remarcar con lo que haya de fondo. La verdad que hay muchísimas posibilidades de darle el estilo, que yo lo voy a dejar en este momento así como está. Lo único que me gustaría ver es consultar la información del raster. Esta capa ya la voy a eliminar, no la necesito más. Y voy a ver en los procesos, voy a ver la información.
que está acá. También es una herramienta de GEDAL que se llama GEDAL Info. De esta capa que fuerce el cálculo de los valores mínimos y máximos, es para que recompute la estadística y no tome valores aproximados que se calculan en algún momento. Se muestra acá el resultado. Lo que me parece interesante ver es esto. El tamaño en píxeles y filas del raster es un raster chico, que 32 bits son 4 bytes por píxel, así que la verdad es que no pesa nada, no estaría pesando nada. Vamos a sacarle la cuenta. Hay en total 54.000 píxeles, bueno, y están ocupando prácticamente nada. Mañana voy a hacer un extracto. Quería ver algo más y les cuento lo que hago mañana. Acá, este es el valor de NoData que asignamos y esto, el porcentaje de validez de estas estadísticas, que sea 100 significa que no hay ningún valor, ningún píxel con valor menos 100. Porque las estadísticas se calculan en base a los que no son valores asignados a NoData. Bueno, muy bien. Mañana lo que voy a hacer es extraer otro conjunto de puntos, superponiendo con las provincias, y hacer un raster de otra manera, interpolando entre esos puntos, y quisiera generar un raster con tamaños de píxel más chicos. Pero bueno, acá como levantamiento de una grilla rectangular de puntos a raster está bueno, es interesante. Muy bien, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.